Hola a todos y bienvenidos a esa transmisión en vivo. Seguimos con esta serie de entrevistas de El Rumbo Post-COVID. Vamos a seguir conversando con los expertos y los referentes en América Latina, directores, creadores, líderes de pensamiento, que en conjunto nos van a ayudar a crear esta nueva perspectiva, llenarnos de herramientas, de tips para crear una realidad más próspera, una economía más próspera en el futuro después de que esta contingencia, esta pandemia pase. Así que bueno, en esta ocasión vamos a entrevistar a Carolina Borraquia. Ella es una experta y referente en toda Latinoamérica respecto a marca empleadora. Va a ser un gusto conversar con ella y tenemos, como siempre, a Tico Pérez Grobas. Bienvenido, mi querido Tico. Hola Alex, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo aquí con otra invitada de lujo, una Así persona es. que admiro muchísimo y que he seguido desde hace algunos años, de la cual aprendo constantemente y encantado de recibirla con nosotros. Muchas gracias, Caro, por aceptar esta invitación. Bien, pues vamos a dar la bienvenida a Caro. Hola, Caro, ¿cómo Ah, estás? Bienvenida. muy bien. ¿Cómo va la Muy bien, vida gracias allá? por la invitación. Que estoy. Un placer invitarte y que podamos compartir con todo el público esta nueva perspectiva, lo que viene en el futuro, cómo se deben de transformar las empresas, hacia dónde vamos. Pero antes que nada, cuéntanos cómo ha pasado para ti esta contingencia, cómo la has estado viviendo. Bueno, la verdad es que por mi trabajo, en términos de la adaptación a todo esto, yo ya hacía home office hacía por lo menos 3 años, porque en mi propio work-life balance yo digo que era estar arriba de un avión, en un hotel, y la verdad que eso más una oficina era no estar con mi niño, ¿no? Entonces, Mm, también es un trabajo que es teletrabajable, tanto lo que hago yo como las personas que trabajan en mi equipo. Obviamente que hoy no nos estamos juntando presencialmente, pero la verdad es que la mayoría del tiempo era 4x1, les diría, la relación. Así que ya tenía montada una oficina en mi casa hace mucho tiempo, usé un meeting hace muchos años, y con lo cual desde ese punto de vista, digamos que no, para mí esto no es una nueva normalidad. Obviamente que sí, tener a mi niño en mi casa y ser, además de madre, maestra, mm, sí, eso es el mayor reto, y hacer la limpieza de la casa, ¿no? Estamos en un momento de interrupciones constantes, ¿no? Creo que parte de lo que nos pasa es que estamos todo el tiempo interrumpidos es un momento muy importante para organizarse, ¿no? Tanto de las compañías, pero hoy todo pasa por la vida del hogar, digamos, ¿no? O sea, la misma área de una compañía y las personas que antes podían estar en un mismo lugar y en una reunión de equipo y vos veías como, ¿no? La típica, yo me acuerdo de una anécdota de alguien que había reportado se la pasa todo el tiempo en la máquina de café, ¿no? Como diciendo, este no está trabajando realmente, ¿no? Hoy nadie ve, ¿no? Y esto también creo que implica un nuevo pacto de confianza entre empleadores y mm, colaboradores. En Ajá. muchos casos creo que es un nuevo pacto de confianza forzado, porque cuando uno habla de si antes hacían home office o no home office o teletrabajo, ¿no? Porque uno podía estar desde, no sé, desde el Starbucks trabajando, no necesariamente mm, desde la casa, ¿no? La verdad es que había, por sobre todo las compañías que no avanzaban con esto, más allá de la inversión tecnológica que implicaba, todo tiene que ver, yo siempre digo, las mejores decisiones o mayores decisiones que toman las compañías no son un tema de presupuesto, en realidad es un tema de tener coraje. Lo que falta en la gestión es coraje. Y aquí, la verdad es que en esta cuestión de confiar o no confiar, que tu equipo va a trabajar y que no va a estar en la máquina de café todo el día, es un tema 100% de confianza, en donde las compañías o los líderes o las culturas que estaban basadas en la desconfianza tuvieron que pasar de un paradigma de la confianza a la confianza forzada. Y en mm, donde en esta confianza no solo las personas están demostrando que sí, que de la casa también pueden trabajar y también pueden seguir haciendo girar la rueda de la vida de una compañía, sino que encima en los casos en donde antes no teletrabajaban, están demostrando que lo están pudiendo hacer con los mm, hijos encima, cargando el lavaplatos, ocupándose de la pregunta que más se escucha en las casas, que es ¿qué comemos hoy?
Y también en el caso de las personas que están solas, ¿no? Porque también en esto, creo lo que queda, si veníamos hablando de diversidad, creo que la diversidad ahora tomó otro color. La diversidad ahora es más compleja. Porque antes la diversidad, ¿no? Solamente era... Ustedes interrúmpanme, porque me preguntaron cómo andaba y yo ya les estoy hablando. Dale. Adelante, si para eso es la entrevista. Un cambio de confianza. Pero la verdad es que creo que si antes el tema de diversidad era un tema en el centro, hoy cobra otra profundidad, porque la diversidad empieza a ser la diversidad de un hogar entendida con mucha mayor profundidad, ¿no? Los tiempos, los momentos. Obviamente que yo digo, estamos en un momento en donde estamos acomodándonos, ¿sí? Es un proceso adaptativo. Yo otro día empecé a engancharme con todo el tema de los comportamientos y los hábitos y cuánto tiempo, y leí algunos estudios, hay uno que dice que en 22 días hacer una tarea nueva, ¿no? Repetitiva, puede pasar de convertirse en un comportamiento que repites con mucho esfuerzo a convertirse en un hábito. Pero el estudio que es más moderado al respecto dice que son, o por lo menos de lo que yo he leído, ¿no? No soy una experta en esto ni mucho menos, que necesitamos 66 días para que un comportamiento se transforme en un hábito. Hoy, digamos, fíjense, hablar de nuevos comportamientos es un tema para las áreas de recursos humanos constante, ¿no? Bueno, vamos a cambiar, ¿a dónde ver el negocio? Entonces, ¿qué nuevos comportamientos vamos a necesitar de nuestra gente? Hoy, todas las compañías sufrieron una transformación en sus comportamientos y habrá que ver cuánto se sostiene esto, pero muchos ya son hábitos para muchos de nosotros. Quizás basta con que cada uno, y volviendo a que me preguntabas a mí, digo, yo la verdad es que ya me acostumbré a que no haya una persona en mi casa ayudándome con la limpieza y tuve que organizarme de tal forma de poder, además yo soy media colgada, ¿no? En Argentina decimos colgada, o sea, no soy de esas personas estructuradas, ordenadas, no, yo soy más de la improvisación, después vemos qué pasa y voy haciendo camino al andar y en cierta forma eso es lo que me genera un poco de adrenalina, si no, la verdad que me aburro fácilmente. Pero la verdad es que una cosa es dentro de lo intelectual, lo académico, lo laboral, los desafíos, y otra cosa es el desafío, ¿no? De tener en pie una casa en un momento en donde además la higiene es súper importante, ¿no? Y la verdad es que para esto establecí nuevas rutinas, ¿no? Y la verdad es que me hice de algunos aliados electrodomésticos que me están ayudando mucho y que valoro más que nunca. Y la verdad es que ya estoy como... Ya tengo el hábito, o sea, ya hay cosas que no pienso, o sea, para mí, levantarme y entender que tenemos un día soleado, entonces lo primero tiene que ser cargar el lavaplatos, porque así, ya aquí en la Argentina empiezan los días de frío, aunque parece de la primavera, pero la verdad es, si no hago esto a esta hora, luego ya es tarde, ¿no? Y en esto famoso que todos sabemos, ¿no? De lo urgente, lo importante, ¿no? Cómo uno puede dividir las tareas, hoy todos nos enfrentamos a tener que clasificar y segmentar. Y ahí se mezclan las tareas del trabajo, las tareas, los que somos padres con nuestros niños, las tareas del compartir, del momento, lo que cada uno tenga dentro, digamos, ¿no? Pero todo esto le hemos tenido que dar un orden. Y para darle un orden, nos hemos visto obligados a adquirir nuevos comportamientos, que después de 66 días son hábitos. Por eso cuando la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con el post-COVID? Yo digo, parte de las respuestas están en vos mismo, porque ya te vas a acostumbrar a que esto lo podés hacer y que si encima después se va con el paso del tiempo, algunas de estas cosas se van a ir relajando en términos de la flexibilidad, no que desaparezcan, sino que van a ser más flexibles, digamos. También, digamos, vamos a poder estar organizados. Hoy, ayer leía sobre cambios de hábitos de consumo, ¿no? Los consumidores. A mí todas esas cosas me fascinan, ¿no? Y la verdad es que, y además muchos los leía y me estaba leyendo a mí misma, ¿no? Es decir, la verdad es que muchas, por decir una cosa doméstica súper tonta, pero es decir, realmente muchas mujeres, yo tengo amigas, yo ya por suerte no me han venido las canas, pero como en la semana que viene cumplo 40, ya estoy asumiendo que en cualquier momento voy a tener que entrar en el mundo de las tinturas, que esto es un mundo de consumo que no lo desconozco, pero digo, mis amigas me dicen, chicas, no sé cuánto hace que yo no me tiño sola, hace 1000 años, ¿no? Entonces, están todas pasándose tips de, para, hacer mejor esta, probar esta otra,
y está, la que está sola en la casa, que no tiene nadie que la ayuda, la que le pide al marido que le ayude a tenerse, o sea, es todo, ¿no? Es decir, realmente es un cambio muy grande, ¿no? Y es una oportunidad también, ¿no? Hay un replanteamiento completo, ¿no? Y justamente Leo Piccioli nos decía en la primera entrevista que este es un momento que una de las grandes enseñanzas es la humildad, ¿no? Nos volvemos humildes, porque justamente no tenemos esa ayuda y nos tenemos que acostumbrar a ser nosotros los que hacemos la limpieza, a ser nosotros los que somos los maestros de los hijos, etcétera, ¿no? Todo esto que mencionas, Caro. Y sin embargo, también es un momento de humildad para las empresas, ¿no? O sea, personalmente es un momento de humildad, pero ¿de qué forma tú ves esto orientado hacia las empresas justo como marcas empleadoras? Porque sin duda ahí va a cambiar todo. O sea, las estrategias de antes pues ya no son las mismas, tendrán que modificarse de alguna forma o de todas las formas para que realmente puedan seguir cumpliendo con esa estrategia que se habían planteado o desestructurando completamente. Es decir, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo en que muchas de las áreas de recursos humanos primero han tenido que estar, y algunas todavía están, ¿no? En modo emergencia, ¿no? Es decir, realmente primero con todo lo que fue la reasignación de presupuestos, estos cambios de prioridades también, ¿no? Cómo resolvían mudar a las personas de trabajo que era una oficina con papeles que están en la oficina y que quedaron en la oficina, a cómo nos arreglamos y firmas digitales y un montón de cosas. Pasado eso, que diría que en la mayoría del mundo es etapa, o por lo menos lo más difícil en términos de la organización, ha pasado. Eso no significa que todos los días tengas que resolver un problema de una forma nueva, porque como lo resolvías antes ya no es viable, ¿no? Y con obstáculos en el medio, ¿no? Sí creo que marca empleadora es un tema que va a pasar a ser central en cuanto dejen estas tareas que son como de apagar incendios o de ordenar la casa, como queramos llamarle, porque es muy gracioso. El otro día hablaba con una persona que me hablaba del plan que tenía para su marca empleadora y las visitas a las universidades, digo, un montón de actividades que eran presenciales, ¿no? No tienen sentido que lo sean de esta forma. Y después hay una pregunta central, que es cómo agregás valor como empleador a tus colaboradores. Hoy claramente agregás valor cuidando, ¿no? Es decir, cuidando a tu gente desde lo más básico. Yo hice ahí una publicación en mi LinkedIn que habla un poquito sobre la pirámide de Maslow, que a mí me hizo pensar en esto. Desde por ahí vos citabas que hablaban de la humildad y yo hablo más desde el lugar de lo básico, ¿no? Pero creo que va en línea, ¿no? Lo básico, ¿no? Volver a lo esencial, decía yo. Y ahí creo que cuando uno ve la pirámide de Maslow, que la estudiamos en la escuela, ¿no? Y Maslow lo que dice básicamente es que a medida que uno va teniendo satisfechas sus necesidades básicas, puede ir satisfaciendo otro tipo de necesidades hasta llegar a la autorrealización, ¿no? Que es como de las máximas. Y yo hice ahí como un ejercicio de cómo sería esto en el mundo de los empleadores, ¿no? Y la verdad que en la base tenemos garantizar la salud y garantizar el empleo. Y esto hoy es muy difícil. Sabemos que se vienen muchos despidos y la verdad es que la salud está siendo un reto día a día porque claramente, ¿no? Parte de agregar valor tiene que ver con yo digo, nuevas preguntas que van a surgir también en las entrevistas de empleo, ¿no? Es decir, las personas van a empezar a protocolar. O sea, así como antes vos tenías un atributo de marca empleadora, como podía ser estabilidad laboral, que no iba a ser un atributo competitivo, porque la estabilidad laboral es algo así como, bueno, me vas a pagar el sueldo a fin de mes, era algo que uno daba por descontado. Hoy estabilidad laboral siempre fue básico, que nunca utilizarías una estrategia de posicionamiento para posicionar una marca, cobra una dimensión central, ¿no? Y si me vas a hacer masajes en la oficina, no solo que esto no corre más, ¿no? Hay que revisar todos los beneficios, hay que revisar de qué forma agregamos valor. Y en esto tenemos que revisar el vínculo con nuestros colaboradores, qué están esperando de un empleador. Piensen que también en este momento esto a todo el mundo nos ha hecho pensar, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos gusta? El hecho de que la vida cambie, el hecho de que para muchos esto significa, listo, tuve que parar la moto, dejé de subirme a un avión, ahora sé lo que es convivir con mi familia.
Ahora se puede convivir con mi familia, lo que pasa en muchos casos, ¿no? De personas bueno, que la mayoría del tiempo están fuera de la casa, personas que ven a sus niños o a su pareja a la cena, personas que están habituadas a niveles diferentes de socialización de las personas, ¿no? Están aquellos que nos gusta mucho, y me siento parte de ese grupo, disfruto de estar en mi casa, yo soy muy hogareña, pero después también conozco gente que por su trabajo o por su personalidad necesita siempre estar en una reunión, asistir a un cóctel o no sé, por donde pase, ir al club, los deportes, o sea, y todo eso, digamos, ha desaparecido, ¿no? Y esto implica nuevas formas de vincularse entre todos, obviamente, que viene desde un lugar más macro, y desde ya que los empleadores no van a quedar fuera de esto, y parte, y creo que el mayor desafío que va a haber en cómo agregan valor los empleadores va a tener que ver en, pensemos algo, ¿no? Clima, medir clima, ¿no? Clima laboral suele ser un factor interesante, ¿no? De engagement, ¿no? La relación con tus compañeros, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para colaborar con el clima cuando el clima va a ser el clima de tu casa? Y la verdad es cómo te lleves con tu marido o qué le esté pasando a tu hijo. Antes era un tema que pasaba después de las 6 de la tarde, pero un tema tuyo, y ahora como nunca estás súper cruzado. Porque la verdad es eso. Entonces, las compañías están metidas en los hogares, inevitablemente. Esto va a continuar, más allá de la vacuna, esto que decía, ¿no? Tantos comportamientos que se han convertido en hábitos, y por otro lado, ¿no? O sea, es también una gran demostración de que podemos vivir de otra forma, podemos vivir de una forma más simple, quizás no necesitamos tantas cosas como creíamos, y eso mismo sienten y piensan hoy las compañías. Más que sienten, es cuestión de mirar los números y también entender cuánto dinero pueden ahorrar, ¿no? Pero también, ¿qué estaba esperando un colaborador? Bueno, al fin de cuentas, yo no estoy obligada a tener internet en mi casa. O sea, tenía ya internet en mi casa, pero, bueno, pues sería súper legítimo que alguien dijera, bueno, pagame el internet en mi casa, ¿no? Y también en esto, algo que era súper competitivo antes, que era tener home office, ya está, las compañías que muchos de sus... Igual esas suelen ser las compañías más abiertas, ¿no? Que piensan de verdad en cómo agregar valor y escuchan a sus colaboradores. Pero la verdad que creo que en ese sentido ya no vas a ser más competitivo por eso. Si eras competitivo porque las personas se quedaban 3 veces o 2 en su casa, ya está. Búscate otra forma de ser atractivo, ¿no? Entendiendo siempre que el posicionamiento de una marca empleadora en el mercado, igual que una marca, no olvides, empleadora, es un mix de atributos, ¿no? Ese mix de atributos hoy está alterado. Obviamente que está pasando por un momento de, primero, que las propias personas entendamos qué queremos, ¿no? Para poder después sobre esto también plantear nuevas estrategias de posicionamiento, pero es lógico que la propuesta de valor tiene que cambiar, ¿no? No es algo que, y marca empleadora ahora, además de que muchos creen que a veces que marca empleadora es algo que tiene que ver con... Yo siempre digo, para pensarlo súper simple, pensemos en 3 frentes. Un frente de recordación de marca, ¿sí? O awareness, reputación, entra ahí, ¿no? Y ahí creo que todas las compañías hoy están pasando también por una prueba de fuego de cuánto hiciste, ¿no? Cuánto también estás construyendo reputación en este momento. Y ojo, que para mí esto es súper importante, reputación hoy está asociada a si tienes un caso de COVID o no. Y a mí me parece un gran error, es un tema del que no se habla. Las compañías saben hablar de cómo reinvirtieron, cómo hacen el onboarding ahora 100% online y contratan gente que no ven presencialmente, no conocen físicamente. Pero la verdad es que más allá de todas estas cosas que las compañías hoy no tienen problemas de hablar, las compañías hoy no quieren hablar de sus casos de COVID. ¿Por qué? Porque temen que esto tenga que ver con reputación. Yo no lo veo de esta forma. Yo creo que hoy hay muchísimas, y tengo conocimiento, son muchísimas las compañías, y las que no lo van a tener casos de COVID, y el punto es cómo van a surfear esto. Y el punto de la reputación no tiene que ver con si tienes o no un caso de COVID dentro de tus colaboradores. El punto es qué estás haciendo, ¿no? para minimizar el riesgo, y qué estás haciendo después de tu post-COVID dentro de tu compañía, qué herramientas instrumentaste, cómo manejaste la comunicación interna, cómo trabajás en estrategias
para los que no tienen, ¿no? Y qué explicaciones das, ¿no? Frente a esto también aparecen un montón de situaciones nuevas que los empleadores en este momento son parte, digamos, de su reputación. Pero no confundirse, no tiene que ver con si tenés o no un caso de COVID, porque si no tenés, pronto probablemente lo tengas. El punto es, Claro. ¿qué estás haciendo con esto? No solo con quien contraiga COVID, sino con el resto de las personas que pueden estar compartiendo el mismo espacio, porque se trate, no sé, de una tienda en un supermercado, ¿no? O de un área de logística dentro de una compañía manufacturera, en donde la gente sigue teniendo que ir, ¿no? Es inevitable. Después, en los otros dos frentes de marca, uno es atracción, en donde claramente muchas compañías te dicen hoy atracción de nada, o sea, estamos tratando de pasar este momento, Sí. y estamos viendo cómo hacemos para, dependiendo de las geografías en las que estemos, y esto está súper vinculado a las decisiones que toman los gobiernos, cada uno de los países, pero es si puedes o no puedes despedir, si lo que haces es suspender personas, tomar acuerdos, adelantar vacaciones, hay un montón de estrategias frente a esto. Y también hay otras compañías que sí, están atrayendo necesidades de atraer talento, típica las compañías de IT o IT, ¿no? Y que son compañías que son muchas, hay un par que son grandes y las conoce todo el mundo, y son los nombres que a uno primero le salen, pero la verdad es que son un montón, o sea, de tipos de compañías, de lenguajes de programación, de perfiles, y la mayoría son pequeñas en términos de cantidad de colaboradores, y te dicen, mirá, yo tengo 100 vacantes abiertas, 50 por mes, mi dificultad es que no tengo la gente, ¿no? Para poder hacer el trabajo. Y después, el tema del engagement, que creo que en este momento también es importante, ¿no? Porque también esta cuestión de la gente que va a poder sostener su fuente de empleo y los que no, también hay que ver cómo estás trabajando internamente el engagement a través de la comunicación, para que la gente sienta y esté informada, porque hoy todo el mundo está en un periodo de incertidumbre. Incertidumbre porque la incertidumbre no es solamente con tu empleador. Si tú estás tranquilo porque tienes un empleador que trabaja, no sé, en un industria esencial y no ha parado. La incertidumbre es todo lo que te rodea, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar el día que regresemos a las oficinas? ¿De qué forma vamos a regresar? O sea, hay un montón de cosas puestas sobre la mesa que ya se están estudiando y el tema es de implementar. Así que recursos humanos como nunca está en el centro hoy, ¿no? De gestión de personas. Sí, esto es Claro. Oye, Caro, justamente pensando a recursos humanos como parte del centro, y viendo todo esto que está pasando alrededor, en donde mucho de lo que se practicaba anteriormente hoy tiene esa incertidumbre, tiene ese cuestionamiento de qué se puede seguir operando, qué no. Otro de tus temas donde eres especialista es en el tema de las generaciones. ¿Qué podríamos como abordar en el sentido de cómo está viviendo un centennial, un millennial, este proceso de adaptación, o un X, en términos generales? Mira, a mí este tema, yo he trabajado sobre los centenios, digo, no me considero una especialista en generaciones. Sí, hemos hecho un trabajo muy importante en términos centenios y he publicado también un libro. Pero digo, sí, claro que es un tema que me interesa, que estudio y que lo veo en las compañías, ¿no? Y muchas inclusive de nuestras formas de dividir el rango, cuando divides el rango etario en una encuesta, lo dimos exactamente por generaciones, ¿no? En nuestro caso en común. Ahora, yo creo que tocando el tema de generaciones, esto es algo que, y lo ponía hace un tiempo en mi LinkedIn, esto es algo que va a acercar la convivencia intergeneracional. Porque lo que define una generación versus otra no tiene que ver con qué etapa de la vida estás transitando. Si hoy eres un adolescente o hoy eres un adulto mayor, ¿no? Me dicen que me ven con menor calidad. Voy a bajar, no voy a cerrar el correo porque eso la verdad que consume ancho de banda. Gracias. No sé si ahí me ven mejor, la verdad que tengo un modem acá al lado. La verdad es que no tiene que, creo yo, que ver con en qué etapa de tu vida te encuentras exactamente, porque muchas veces la crítica, por ejemplo, de los millennials es, bueno, pero yo en mi juventud también era más rebelde, ¿no? O tenía otros sueños, o no sé, me plantaba de otra forma.
el punto no es ese, el punto de lo que define una generación de otra no es que las características del adolescente, no, lo que define son los sucesos históricos que marcan y que en general son los que generan nociones de éxito, nociones de fracaso, miedo a qué. Yo me crié cuando yo nací en el 80 y la verdad que me acuerdo que hubo una época que era todo el miedo a contagiarse de HIV, ¿no? Y yo la verdad en mi vida me drogué, pero me acuerdo que era volver de la escuela y diciéndonos, esos que están ahí, están intercambiando agujas, ¿entendés? O parece que si agarras no sé qué cosa, vas al cine, hay una aguja que te tiene, ¿entendés? Y te sentás y terminás contagiada de HIV. O sea, todo giraba alrededor de una enfermedad. Después, obviamente que también después del episodio, bueno, del atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Y el terrorismo en el centro, es decir, las cosas que globalmente marcan a las generaciones, global y localmente, ¿no? Porque si habláramos del ébola, podríamos hablar que en esa población, ¿no? El tema del miedo a un virus o que la amenaza estaba en la salud y contagiarse, ya estaría presente, ¿no? Ahora, me parece que esto no es una cuestión de... Pues como lo estoy viendo cada uno, la verdad que yo no he disparado ningún estudio y si no disparo ningún estudio no me gusta hablar por hablar, aunque me gusta hablar mucho, me gusta hablar con sustento. Pero la verdad creo más que nada cuando pensemos en COVID y generaciones en que hoy estamos todos atravesados, porque además yo el atentado de las Torres Gemelas o por ejemplo caída del muro de Berlín, que lo estudié, pero sí, no sé, pasó en otro país, después podré haber ido a ese lugar, pude haber viajado y haber estado en ese lugar, y sí me resultó muy conmovedor estar en ese sitio. Pero a mí no me cambió la vida, entre comillas, de forma tan drástica como a mi hijo Ringo de 8 años le está cambiando la vida esto, ¿no? Digo, esto es, no lo ves por los medios. O sea, tú puedes Claro. ver, quizás estás viendo por los medios, todos los días estamos todos viviendo, o sea, mi niño tiene 8 años y ya está acostumbrado todos los días a ver, porque en algún momento lo ve, porque por más que no tengas todo el tiempo las noticias, que no es mi caso, en algún momento lo ve, ¿no? Y ve empieza a leer gráficos, ¿no? Empieza a leer gráficos de barra, que por ahí a su edad no es tan común, y empieza a interpretarlos, y empieza a ver que todos los días hay muertos, y empieza a ver que cuántos mueren en cada país. Digo, sí. Seguramente será un evento que marcará a la generación alfa, como Ringo, como mis hijos, posiblemente en ese sentido. Pero en tu último estudio, en la última investigación que hicieron, hablabas de algunas características de los centennials que hoy me parece que tenemos que desarrollar otras generaciones, como este tema del learnability o de la libertad de elección, ¿no? En tantas cosas tan grandes que hay, o de ser autodidactas, o de liderar con la complejidad, ¿no? De convivir con la complejidad. Creo que en ese sentido nos llevan alguna ventaja estos centennials. ¿Cómo ves que podemos nosotros acelerar ese aprendizaje de esas características de ese grupo de personas para poder sobrellevar mucho mejor este reto que tenemos en el COVID? Entiendo a dónde vas. Bueno, creo que justamente desde ese punto los centennials están, a ver, los nativos digitales, ¿no? Están mucho más preparados para que todo se online. De hecho, hoy parte de lo que se ve es ese enorme gap, o lo que veíamos antes, ¿no? La enorme diferencia que había entre la forma de aprender de un nativo digital y la forma de enseñar de los maestros, que quizás es un millennial o es un X, un muy buen educador, estamos diciéndolo, ¿no? Pero con otras herramientas. Y estos chicos tienen otras formas de aprender, de relacionarse con los demás. Y yo siempre digo que la diferencia no tiene que ver, porque cuando uno habla de la natividad digital, dices, bueno, pero a ver, lo primero que tú piensas es en usar redes sociales, en comprar online, ¿no? De nuevo, hábitos, ¿no? ¿En qué tipo de hábitos? Y empezamos a pensar en cuáles son esos hábitos digitales y decís, bueno, pero espera, yo puedo ser X, millennial, puedo ser un baby boomer y tengo una suscripción a Netflix y compro en línea a través de Amazon o lo que fuere y tengo Instagram. Entonces uno dice, bueno, pero al fin y al cabo yo puedo adquirir hábitos típicamente digitales.
Sí, claro. La diferencia no pasa por adquirirla, sino por cómo está asociada tu mente. Crecer en un mundo en en donde, en donde realmente todas estas cuestiones es el mundo ya dado, y otra cosa es haberte tenido que adaptar a. Es bastante distinto en cómo se moldea la cabeza de alguien que se adapta a, ¿no? Hoy todos nos estamos adaptando a una nueva realidad, ¿no? Que el que naturalmente fluye, ¿no? En eso. Entonces, en realidad todas esas cuestiones que parecen medias simplonas, ¿no? Como, bueno, al fin y al cabo es aprender a usar WhatsApp y hacer una videollamada, tiene que ver en realidad con tu mindset del mundo. Yo siempre doy un ejemplo de Ringo, que una vez estábamos regando el parque y se rompe la manguera, ¿no? Y Ringo dice, bueno, vamos a Walmart. Yo le digo, mira, Ringo, está cerrado, así que vamos, cuando abra Walmart, vamos y compramos una manguera para regar el parque. Y Ringo me dice, no, hagamos una nosotros. Porque, claro, o sea, si vamos a YouTube, seguro que hay un tutorial de cómo hacer una manguera. Porque en YouTube para él están los tutoriales de todo, y él solo aprende cosas. Y esto es una gran diferencia, aprender, porque después todos podemos ser o no autodidactas. Pero esto no tiene que ver con ser autodidacta, que obviamente que va a sumar el centennial que encima es autodidacta, ¿entendés? Duplica. Pero el punto creo que acá tiene que ver con que estás hablando de una generación que claramente ya tiene estas skills, digamos, incorporadas. Pero respecto a tu pregunta de esa diferencia versus las otras generaciones, mira, esto es un baldazo de transformación digital para todo el mundo. Por eso va a checar todo esto, ¿no? Porque todos hoy, o sea, estos maestros que cada tanto tomaban una capacitación, que la transformación digital de la escuela era un proyecto, de un día para el otro, más vale que sepas cómo hacerlo y todo el mundo está la curva, la famosa curva de aprendizaje de la que siempre se habla, las curvas de aprendizaje hoy están así, aceleradísimas, ¿no? Que creo que también es una forma de supervivencia aprender, ¿no? O sea, aprender es también una forma de supervivencia, me tengo que hacer de nuevas capacidades para poder seguir vendiendo, enseñando, haciendo mi trabajo, siendo empleable, ¿no? Bien. Hay un como término que te he escuchado un par de veces en donde dices que ser consultora de talento, de cultura, de marca empleadora es como algo bullerista, ¿no? Sí. Y dentro de ese mismo sentido, creo que ahora en este escenario puedes todavía ser un poco más placentero esta curiosidad de ver qué es lo que está pasando, porque es tan nuevo y tan diferente a lo que has podido captar en 18 años. ¿Cuál sería para ti las 2, 3 cosas más relevantes, diferentes que has encontrado desde esta visión externa con respecto a marca empleadora con el COVID? Creo que lo que te mencioné primero, ¿no? Es que realmente tu marca empleadora, el centro dejó de pasar por un espacio que controlas tú. Es casi como la pérdida de control sobre tu marca empleadora. Hoy tu marca empleadora es como, si miras hacia adentro de una compañía, está en la casa de las personas. Si eres una compañía manufacturera, también cambió todo adentro de la planta, el distanciamiento, las reglas, ¿no? O sea, si bien existía el control, ahí aumenta el control. Fíjate que en un lado aumenta el control, si eres una compañía manufacturera, ¿no? Mira, antes de ingresar, te voy a poner un termómetro infrarrojo, tac, y te voy a tomar la temperatura. O sea, es como, te estás metiendo, ¿qué te importa cómo me siento? Si yo me siento, antes iba a reportar al médico y decía, hola, ¿no? ¿Y qué decía un empleador? Bueno, ¿cuántas veces piensa en esto? ¿Cuántas veces? Y pensamos en culturas donde el workaholic está bien visto, que una persona fuera enferma a trabajar era algo bien visto, ¿no? ¿No? Como decir, mirá, vino hasta con fiebre viene, ¿no? Y hoy eso es como lo peor que puedes hacer, pero como empleador eres un desastre si permites esto, ¿no? Además que creo que nadie lo está permitiendo, uno quiere creer eso, ¿no? Pero fíjate que esta también mirada de qué es un buen colaborador, esto cambió. Otra cosa para mí
interesante también en esto del control, el exceso del control, en donde todavía las compañías pueden controlar espacios físicos, ¿no? Que son presenciales, versus la falta total de control en el hogar, digamos, ¿no? Como que no sé, no me puedo meter en tu casa. Y después hay otra cosa, estoy pensando mientras, porque no sé si se me ha ocurrido tenía la respuesta para esto, pero después se me ocurre otra respuesta, pero otra cosa creo que a mí en algún punto, creo que dos cosas, una de liderazgo y otra de compromiso. Creo que bajo esta nueva circunstancia, así como a todo el mundo dice, mirá, malas, ¿viste? Se ve realmente cómo son verdaderamente las personas. Bueno, creo que también eso es lo que hoy está pasando, ¿no? De personas que tienen cargos jerárquicos o no, y sí se le caen los anillos, ¿no? Si esta cosa de esto no me corresponde hacerlo, o gente que hoy está paralizada, ¿no? Y que decís, che, tirás un codazo y decís, hola, dale, esto sigue, ¿no? Hay gente que ha quedado, por una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico, ¿no? Gente que ha quedado paralizada, quizás que te quedó paralizada por un tiempo, porque dijo, no entiendo realmente, me desperté en una película de ciencia ficción o de terror y no entiendo yo cómo encajo en esta nueva realidad, digamos. Con lo cual creo que hay un reposicionamiento de los líderes que hoy no es formal, pero que sí, en la práctica, ya hay una diferenciación en de nuevo, otra forma de qué es lo que espero de un líder. Eso también está quedando reformulado. El liderazgo está quedando reformulado. El COVID está poniendo a prueba a los líderes, ¿no? Empezando por los número uno de los países, ¿no? O sea, comparar un López Obrador, un Bolsonaro, Trump, presidente de la Argentina, que se llama Alberto Fernández, digo, cómo cada uno ha abordado su liderazgo frente a esta situación. Esto los reposiciona, ¿sí? Y después creo que hay una cuestión que también tiene que ver con esto, pero no hablemos de liderazgo, que tiene que ver con el talento y el compromiso, ¿no? Este es un momento en donde las personas comprometidas, ¿no? Claramente agregan mucho valor, que el talento siempre lo agregan. Lo que pasa es que en este momento necesitas gente que se arremangue, gente que haga tareas operativas cuando no, la mayoría de sus tareas no eran operativas, ¿no? Tener una persona, todavía hablaba con alguien que era head, y estaba comprando los huevitos de Pascua, ¿entendés? En cada una de las locaciones, que son un montón de países, para las personas de la compañía, decían, ¿sabes que en Portugal parece que les gustan más con forma de patito? Y la verdad, la persona que en este momento diga, mirá, no, la verdad que esto no está dentro del scope de mis responsabilidades, qué sé yo, eso es compromiso, y es clave el compromiso de las personas. Y las personas, el sentido de urgencia, ¿no? Hay gente que frente a una situación de crisis no entiende que se tiene que mover rápido. O sea, esto claramente, cuando hablamos de la aceleración, de la transformación, también estamos hablando de skills que valoramos más, ¿no? El que está, digo, no hay mucho tiempo para actuar. El virus va más rápido que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la velocidad que tiene para reproducirse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que la tasa de contagio sea tan alta, es también lo que te está implicando. Es decir, mirá, tenés que ser ágil como nunca. Y antes la agilidad era un proyecto que teníamos y que depende de la cultura de la compañía, estaba dentro de los filtros para que te conviertas de pasar a ser un candidato a pasar a ser un colaborador. Pero ahora esto ya no es de una compañía. Esto es la de New Normal, digamos. Esto es algo que vamos a valorar en todos lados, digamos, ¿no? Que tengas una capacidad de análisis rápido y una capacidad de acción rápida es importante. Claro. O sea, dentro de este tema, igual Alex, échale. ¿Sí? Hay un par de momentos que te he escuchado hacer este análisis tan fuerte y a mí me parece tan rico en la diferencia entre poder valorar el talento versus compromiso, ¿no? Hablas mucho de que casi todas las empresas tienen un área de desarrollo de talento, pero muy pocas tienen un área de desarrollo de compromiso. Y hoy agregar esta tercera dimensión o este tercer elemento como la adaptación o la flexibilidad, o quizá como un cuarto elemento, el tema de la creatividad y la innovación que tanto se necesitan, podrían incluso, no sé si igualar o superar por el momento de las necesidades en la empresa, esto como un requisito en donde
como decías, la parte de atracción de talento prácticamente está congelada en la mayoría de los sectores, pero ¿cómo encontrar, cómo buscar adentro de los equipos que están ahí perdidos algunas personas que por supuesto, por su jerarquía, no estaban siendo tan notados, pero que tienen ahí este potencial creativo, adaptable, flexible? ¿Qué pueden hacer las empresas hoy para detectarlos más rápido, sabiendo que RH también está infectado, desarrollo de talento está infectado? Yo igual creo que una cosa es hablar de las empresas a nivel general, de cómo estás midiendo hoy la performance de tus colaboradores, pero otra cosa es, ya está, en el equipo chico, todo el mundo sabe quién está agregando valor y quién está haciendo una traba. Digo, la gente ha quedado en evidencia entre los que esta situación los paralizó o lo que esta situación los movilizó a... Porque cuando alguien te saca de tu zona de confort, del lugar donde... O sea, acá todo el mundo ha quedado fuera de su zona de confort. Y el punto está en qué capacidad tienes para ser una persona fuera, para seguir haciendo cosas fuera de tu zona de confort. Que sacarte de tu zona de confort no te paralice. No es típica de la gente que le dice que le gustan los desafíos, ¿no? O sea, claramente, o sea, está el que puede ver esto también, ¿no? También como un desafío, creo que es el que hay una parte de todo esto que le puede llegar a generar inclusive entusiasmo. Y parece como loco, pero sí, hay gente que se siente que venía en una compañía, que no pasaba nada, que siempre era todo igual, y bueno, y ahora están atravesando una situación en donde hay que dar respuestas rápidas, compañías que en la toma de decisión típicamente son mucho más lentas, que todo este último tiempo han tenido que tomar decisiones de forma mucho más rápida de las que están habituados, y creo que queda como en evidencia, es tan obvio, digamos, los que realmente pueden moverse y están colaborando, que los que están trabados, digamos. Después también otro debate es qué haces con los que están trabados por este momento, porque esto es muy reciente, o quedaron trabados, digamos, ¿no? Es decir, realmente creo que hay mucho, y también aquí hay mucho de gente que se está replanteando si el trabajo que tenía es el trabajo que quiere, ¿no? Porque todo esto es como una especie de, como un retiro espiritual también en algún punto, ¿no? De cada uno, viste, todo se paró por un momento y aunque estés quemado, porque hay gente que está literalmente, que tenés gente con tiempo ociosa y con depresión, estas cosas que claramente, ¿no? En términos de salud, y esa gente, hay gente que también trabaja en una compañía o está en tu nómina, lo que sea, y tenés gente también que está quemada, te dice, no paro de trabajar y tengo un nivel de estrés porque mi trabajo ya es estresante. Con esta situación es más estresante. Y eso tengo que sumar todas las otras tareas que yo antes no hacía, ¿no? Hay gente que está de verdad quemada con todo esto, ¿no? Y también es bueno, ¿cómo agregás valor como compañía hoy? Pudiendo entender, por eso yo al principio hablaba de la diversidad, pudiendo entender que la diversidad es más diversa todavía, porque esto implica que puedas entender al colaborador y sus circunstancias. Dejó de ser el colaborador. Antes decías, bueno, hay un día de la familia al año en donde vienen nuestros hijos a visitar las oficinas. Ahora tu oficina se metió en la casa donde están tus hijos, ¿no? Todo al revés. O cuando comienza la vuelta a clases, ¿no? La típica de la compañía que le manda todos los útiles escolares. Pero en general, los puntos de contacto entre familia y trabajo siempre se abordaron desde la conciliación, desde esto del work-life balance, ¿no? Es decir, pero esto va a tener que implicar una redefinición en términos de cómo nos vamos a posicionar como empleadores, cuando yo digo que hoy los empleadores son los intrusos del hogar, porque, digo, pones una cámara en donde alguna idea de cómo es tu casa y con quién vives y todo esto se ha metido y después está la gente que obviamente se empieza a adaptar en esto, lo que antes era un poco más formal en términos de no podía aparecer alguien atrás, viste, de la cámara, uno obviamente que trata de que esto está en la medida de las posibilidades de cada uno. Y esto no es menor, porque una cosa es mi performance
en el espacio de trabajo que vos me estás dando, y otra cosa es mi performance en mi propio espacio de trabajo. Y en mi propio espacio de trabajo quizás no tengo un espacio de trabajo. Tuve que poner la computadora arriba de un lugar improvisado y realmente esto es importante mapearlo, segmentarlo, entenderlo. Yo creo que esto va a surgir una nueva forma de segmentar a los colaboradores, mucho más fina en el término de poder entender la vida en su casa, porque ya no es más esa persona en el contexto de la empresa, sino esto es mucho más mixto, porque por más que cuando esto sea más flexible, digamos, las personas vuelvan, no van a volver igual, no van a volver. Es una cuestión básica. Los mismos metros cuadrados que tenía para, no sé, 100 personas, ahora te alcanzan para menos personas. Claro. Así de simple, así que todos no vamos a poder volver ni al mismo tiempo ni el mismo día. Es muy interesante. Transporte público, sí. Disculpa, Caro. Perdón, es que estamos como con un pequeño desfase ahí, pero quería preguntarte, porque es muy interesante todo esto que planteas respecto a la nueva segmentación, respecto a el conocimiento que tenemos que tener de nuestros colaboradores. Eso es algo que no teníamos previsto, ¿no? Las antiguas encuestas de engagement, de todo, de bienestar del colaborador, se hacían cada 6 meses, cada año, ¿no? Si es que nos iba bien en la empresa. Y ahora necesitamos agilidad justamente, no solo en la persona, sino cómo cada empresa y cada área de la empresa responde frente a estas situaciones que van cambiando día a día, ¿no? Cada semana sabemos algo distinto de la pandemia, cada semana cambia la fase, en fin, ¿no? Hay toda una serie de contingencias distintas que van cambiando y la idea es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí entra este aspecto de People Analytics, por ejemplo, ¿no? El decir, ok, necesitamos tomar la mayor cantidad de datos que podamos. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos después? Con esos datos, ¿cómo los vamos a aplicar para generar nuevas estrategias, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, se trata de redefinir nuestra estrategia completa y la pregunta justamente es, ¿qué es lo que necesitan mirar estos líderes? ¿Hacia dónde necesitan apuntar? ¿Qué es aquello que necesitan saber sí o sí para poder redefinir ese rumbo hacia algo más potente, hacia una redefinición de su cultura completa, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú dirías que tienen que observar? Su gente. Yo creo que, y en esto ser muy cualitativo en términos de cómo lo abordas, porque la verdad es que en este momento tienes que ser, en este momento está la diversidad, ¿no? De realidades distintas, pues dejó de ser la realidad de esa persona en un lugar y vos controlabas antes como ese pequeño mundito que pasaba en tu oficina de tal hora a tal hora, concretamente y físicamente en tal lugar, a algo que implica un montón de actores que vos no tenés por qué ni siquiera tener conocimiento, ¿no? Pero yo creo que el punto de ir a buscar esa data tiene que tener el driver, que es cómo ayudo, ¿no? Cómo agrego valor hoy a un colaborador, no de la misma forma que agregaba valor antes, pero para eso tengo que entender cómo se siente. Y yo creo que para mí ahí hay que empezar con conversaciones. Una vez que la compañía, digamos, pasa como la tormenta de poder volver a acomodarse, porque lo primero que hicieron las compañías fue asegurarse que el funcionamiento, ¿no? Para poder seguir adelante con el negocio. Y eso fue lo primero que pasó, como una mudanza, ¿no? Como literal, cuando tú te mudas y vas viendo hasta que te empiezas a adaptar a ese nuevo espacio. Y creo que una vez ya pasado esta, también es una fase, digamos, es de poder la fase de entender, bueno, ahora ya que estás instalado en esta, digamos, en esto nuevo, digamos, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosas claramente quedan obsoletas? ¿No? Porque hay algunas que no hace falta que las preguntes. Hay cosas que no van a poder volver a suceder por mucho tiempo, ¿no? Con lo cual hay que gerenciar personas o como quieran llamarlo, liderar equipos, pero entendiendo también esto. Y hoy creo que está, digamos,
el estrés de haber movido todas tus operaciones a las casas, esto que yo les decía, por un lado, en la casa, la falta total de control del empleador, y por el otro lado, o sea, en la planta, en la tienda, en el lugar físico que todavía sigue operando, el exceso de control necesario, obviamente, ¿no? Entonces, creo que sobre eso creo que va a haber que entender muy bien cosas muy, de nuevo, de la pirámide de Maslow, muy básicas, muy simples. Creo que van a estar los límites y de lo que cada uno quiera contar, ¿no? Porque en algún punto vas a tener que meterte en la vida, ya te estás metiendo en la vida de las personas cuando obligas a que alguien tiene una cámara que apunta contra una pared de su casa, ¿no? Claro. Ya estás metiéndote en la intimidad. El punto es cómo vamos a hacer para buscar un equilibrio, para que eso sea agregando valor y eso nos lo van a decir las personas, digamos, ¿no? Me parece que número uno es el respeto por la intimidad, pero también es cómo yo puedo ayudarte para que puedas hacer haciendo tus tareas, pero tengo que entender qué necesito. Y en el qué necesito tenemos que esperar una ola de diversidad. Y eso, como tú dices, ¿no? Tenemos que entrar la data para poder segmentar, ¿no? Y para en base a eso poder tener nuevas estrategias para rediseñar o, no sé si rediseñar, pero en algún punto para transformar o adaptarnos, si querés, adaptarnos a esta nueva realidad. Pero hay que escuchar a la gente. O sea, ahí está la data. Bien, tenemos por ahí, así ya casi llegando al cierre de esta entrevista, pero hablando de estos temas y escuchándote, Caro, pensamos en algo que nos está pasando muchísimo, donde estamos trabajando con muchas empresas que están obteniendo esta información y empezamos a ver un común denominador, ¿no? La gente está teniendo alteraciones en su ciclo de sueño, está teniendo un incremento considerable en niveles de ansiedad, estrés, angustia, está teniendo algunas distorsiones en los hábitos tanto de alimentación como físicamente, y sin poner a un lado toda la montaña rusa de emociones que van cambiando constantemente con las noticias internas y externas, por lo que llegamos a una conclusión rápida que no es definitiva, ¿no? Pero es decir, las empresas hoy necesitan la mejor versión de sus colaboradores, necesitan que estén en un momento muy pleno de poder crear, aportar, colaborar. Y esto desde la pirámide de Maslow, cuando está en riesgo la seguridad, cuando está en riesgo la vida, simbólicamente aunque sea, pues es difícil llegar a ese tipo de trabajo. Y cuidando o considerando un poco la intimidad que podemos o que debemos respetar como empleadores, pero también intentando tender la mano para ayudar a la gente a que duerma mejor, a que se alimente mejor, a que tenga algo de conciencia para estar mejor físicamente, a que pueda prepararse también intelectualmente, tener prácticas de meditación, cualquiera de las cosas que sean que genere bienestar, ¿no? ¿Cómo poder distinguir en dónde la empresa puede estar dando un paso de más, invadiendo, de por sí ya lo está haciendo su casa, pero hasta dónde podríamos considerar que está invadiendo una verdadera intimidad hasta entrar a su cama, a su vestidor, a su decisión de levantarse temprano y salir a hacer algo de ejercicio? Bueno, yo, a ver, por un lado tú decías, necesitamos a las personas como más lúcidas en algún punto que nunca. Pero también la verdad es que las compañías están atravesando crisis. Todo está en crisis, con lo cual creo que lo primero es entender eso, porque realmente es como que tú le quieras sacar el mayor jugo a una naranja que no está madura, no sé, o que ¿entiendes? O sea, no va a poder pasar eso. O sea, tenemos que partir de la base que las personas, el 100% de hoy no es el 100% de ayer. Creo que el punto también tiene que ver si en este momento en donde estoy lleno de miedos, de incertidumbre, de ansiedad acerca del futuro, que lo que dices tal, hay muchos estudios que claramente, ¿no? Hablan de estos mismos que vos decías, ¿no? La conciliación del sueño, bueno, en fin, un montón que está todo transformado. Yo creo que ahí el punto tiene que ver, de nuevo, el punto tiene que ver con poder escuchar a la gente. Yo, de todo lo que tú estás diciendo, que es verdad, pasa, yo debería poder medirlo, vamos de nuevo, ¿no? Con la data, o sea, a cuántos y a quiénes y qué cosas les están pasando, para que esto que sabemos que hoy pasa, primero que
poder ser empáticos con esto. Yo creo que uno no puede seguir siendo el jefe que hace como entrar al Zoom como si no estuviéramos en medio de una pandemia y que en realidad estamos como en home office, los asistentes también hacemos home office. O sea, no podemos hacer de cuenta que vas a estar igual. Creo que en esto tienen que estar como los permisos de poder entenderse. Y creo que hay algo fundamental que tiene que ver con darle permiso al otro para que no esté en su mejor día. Porque esto es algo como un común denominador, porque quizás tú estés bien, pero alguien cercano no lo esté, y porque el mundo no lo está, y te ves afectado simplemente porque viste una noticia que te pegó, aunque no sabes ni quién es esa persona, no importa. El tema creo que tiene que ver con poder habilitarnos a esto, porque una vez que tú habilitas a la persona a decir, sí, mira, la verdad que descansé mal, o sea, le das permiso, digamos, todo esto que se habla en las empresas más humanas, ¿no? Obviamente, es decir, le das permiso a que, ¿no? Y no, por ahí hoy no es tu mejor día, y en acompañar a esa persona en lugar de señalarla, creo que hay una gran diferencia. O acompañarla a veces simplemente dándole permiso, diciéndole, sí, yo tampoco dormí bien, o hoy la verdad que me costó un montón concentrarme, porque la verdad que tuve tantas interrupciones en mi casa. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, mi hijo se puso a llorar y porque tú también tienes que contener la crisis de los demás que te rodean. Entonces, es mucho más complejo que una relación, ¿no? Entre un empleador y un colaborador, o entre un jefe y su colaborador. Y después también en esto hablamos mucho de los jefes, y los jefes como si ellos fueran, viste, tuvieran superpoderes respecto a los demás. Y son personas que, claro, son personas que también están transitando las crisis igual que las demás, digamos, ¿no? No es que están hechos o sea, llegaron a esa posición, seguramente por algunos atributos que otros no tenían, y demostrando que podían hacerlo, pero la verdad es que también esto está tan metido dentro de tu casa, que la crisis que esa persona, es como cuando alguien antes de COVID decías, bueno, pero mira, tiene enfermo al padre, ¿viste? Como, ¿viste? Un manto de piedad, porque la verdad que esta persona no está en su mejor momento. Bueno, hoy todos no estamos en nuestro mejor momento. Hay que partir de esa base, no al revés. Hay que partir de la base de que no me está durmiendo bien, no se me está tentando, no sé. Y la realidad, por eso creo que es meternos en la diversidad, pero habilitar, así como muchas veces hemos habilitado. Se habla de la cultura del error y habilitar el error, que es algo que se hablaba tanto antes, digamos, que sigue tan vigente, es, bueno, habilitar a que la gente no tenga un buen día. La gente está sobrepasada. Y esto es algo que sí creo que tienen que hacer las compañías, poder, más allá de la enorme cantidad de comunicados que hoy están mandando, porque se ven obligados, porque vos decís, pasé a la fase 3, entonces a partir de ahora tengo que comunicar, ¿no? Cada cosa que el presidente dice, cómo se aplica, cómo cascadea esto en nuestra compañía, en qué hacemos, qué se puede hacer, ¿no? Pero además, piensen que eso que le estamos hablando en el mundo empleador es cómo aplicar, no sé, yo pienso del chat en el barrio donde vivo. Podemos ir a caminar, y bueno, pero acá en realidad, y también llega un momento que también hay dos cosas, dos procesos al mismo tiempo. Por un lado, los comportamientos que se pueden y que se están transformando en hábitos. Pero después hay algunos comportamientos que no se transforman necesariamente en hábitos. Hay gente que dice, estoy harto, no aguanto más, gente que viola las cuarentenas o digamos, no importa, las recomendaciones que cada país dé acerca de qué se puede hacer y qué no. Gente que ya llega a sentir como cada día que pasa, digamos, es más difícil. Y gente que te dice, yo la verdad que ya me adapté a esto, y es como, ya, o sea, bueno, en algún momento vamos a poder vivir de una forma un poco más parecida en algunas cosas a la anterior, y otros llegaron para quedarse. Y yo ya me reconozco gente que al contrario te dice, mira, yo en mi vida había hecho ejercicio, y ahora la verdad es que me hice el tiempo y descubrí por Instagram, no sé, coach, y ahora estoy haciendo ejercicio que no hacía, o estoy teniendo conversaciones con mis hijos que antes no las tenía porque no los veía. Entonces, en este mix que es tan diverso, tenemos que poder identificar bien esta data. Tenemos que salir a buscar esta data que está llena que también, algo que es muy importante, que es data muy dinámica. Porque también los humores, ¿no? Yo conozco gente que trabaja haciendo
bueno, puntualmente hablaba con una socióloga de mi equipo y me decía, la verdad es que en algunos proyectos, decía, sé que hay empresas que pararon de investigar porque un día les da una cosa, otro día les da otra, ¿no? Y también en esto tenemos que entender que no podemos salir y quedarnos con una foto cuando la foto, como tú dices, cambia todas las semanas, por no decir todos los días, cambia todas las semanas, si podríamos decirlo sin exagerar. Y bueno, cómo esa foto impacta en cada uno. Entonces, en esto hay que hacer un acompañamiento. Y está, desde decirlo, bueno, una estrategia de poder entender y hacerlo como para todos, y después lo que cada uno tiene que hacer con su equipo, ¿no? Que no necesita la encuesta de nadie, es poder poner un Zoom que sea solamente para hablar de cómo nos sentimos. Porque lo que pasa, la diferencia entre el Zoom y la reunión presencial, es que en general el Zoom, es más, tú ya le pones un tiempo, somos más respetuosos con los tiempos. En algún punto y sales de un Zoom y ya tienes otro Zoom. Entonces la gente como que no se queda en Argentina, diría, no se queda boludeando tanto en el Zoom. Pero sí es verdad que hemos eliminado el espacio de la máquina de café, ¿no? Digo, esos espacios que muchas veces alguien puede decir, che, están fallando, y otro te dice, no, están construyendo confianza. Porque la verdad es que el hecho de permitirte conectar como persona es lo que te va a permitir tener lazos más fuertes para poder trabajar como equipo. Por eso las compañías hacían, ando a saber cuándo lo podrán volver a hacer, estos out of office y se van, ¿no? Fuera, Claro. ¿no? Divino, y hacen cosas de equipo que no tienen, entre comillas, nada que ver con lo que hacen todos los días. Pero digo, hoy eso mínimamente tiene que ser, bueno, che, hagamos un Zoom para hablar de cómo nos sentimos, para hablar de qué esperamos. ¿Cuál es el objetivo? Eso, escuchar cómo se siente el otro. Buenísimo. Oye, Caro, vamos llegando y justamente hablando del respeto del tiempo, no queremos de como tal abusar y sé que estamos ya al filo de la hora y tenemos nada más algunas preguntas que nos gustaría invitarte a responder con asociación libre. Lo primero que te venga a la mente, lo primero que pienses, 1, 2, 3 palabras para cada pregunta, Okay. muy de diván. La primera pregunta es, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra futuro? Bueno, yo soy muy optimista, así que pienso en que viene algo mejor, diferente. Ok, algo mejor, diferente. La segunda, ¿cómo imaginas el trabajo post-COVID? Menos complicado, Bien, más simple. listo, vamos por la tercera. ¿Cuáles serán las características más importantes de los líderes en el post-COVID? Tener manejo de crisis, ser ágiles de verdad, o sea, anticiparse, que no pierdan tiempo y que pongan foco en lo importante. Perfecto. Y como cuarta, ¿en qué deberán poner atención a las empresas en el post-COVID? En la vida cotidiana de la casa, de la intimidad de cada uno. Tenés que mirar mi casa, mi hogar. Bien. Y por último, de estas 5 preguntas, ¿qué lecciones le va a dejar el COVID a la humanidad? Bueno, creo que lo que decía esto antes, ¿no? De volver a lo esencial, de realmente hacernos las preguntas de qué cosas tienen valor para ti. A todo el mundo le ha tocado bajar a que no hay una frase, ¿no? Que es típica, que no nos falte el trabajo y la salud. Y hoy nos falta el trabajo y la salud, ¿no? Es muy fuerte que esto está en riesgo para todo el mundo. No reconoce geografía ni clase social, o sea, esto es muy riesgoso para todos. Entonces, creo que esto lo que nos permite, creo que es una revalorización de las cosas que tenemos y una pregunta que tiene que ver con que también el antes y este después, digamos, también nos hace mirar el antes como, sí, pero era necesario eso, o sea, si lo podía hacer yo, o ¿para qué hacía eso? ¿Qué sentido tiene? ¿O por qué no hacía esto? O sea, ¿por qué no me tomaba un tiempo para, no sé, para hacer ejercicio, por ejemplo? No sé, cada uno quiera, pero creo que yo siempre soy una optimista, así que siempre pienso que de todo uno realmente puede sacar una mejor versión de uno mismo. También es verdad que hay que tener coraje. El coraje creo que es algo que es súper importante, ¿no? El coraje y después, bueno, la capacidad que cada uno tiene para lidiar con la incertidumbre, que no es algo menor en estos tiempos, ¿no?
Y ahí sí creo que hoy pasa más que talento, no talento, es esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu capacidad para lidiar con la incertidumbre? Porque todos estamos haciendo presunciones, ¿no? Yo hablo de, bueno, el comportamiento se convierte en hábitos, pero bueno, los que somos padres también decimos, wow, bueno, al final, ¿a qué mundo lo traje a Ringo, no? Es un mundo mejor, es un mundo, ¿cómo es? Me dice, mamá, mi cumpleaños, ¿van a venir mis amigos? Bueno, cuando empezó le dije sí, y ahora le digo, no, ¿Quién Ringo. sabe? Lo que Claro, pasa es que sí, pasamos un montón no, de es cumpleaños difícil. por Zoom, ¿viste? Eh, Claro. y también depende de la edad, ¿viste? Depende de la persona, qué sé Sí. yo. Oye, Caro, y bueno, para concluir esta entrevista, a mí me gustaría que nos contaras qué te llevas tú, como qué ideas te llevas después de conversar esta hora con nosotros, de qué te diste cuenta después de esta conversación, Eh, qué conclusiones llegas. Mira, ustedes están en México, yo estoy en Argentina, igual leo los periódicos mexicanos también, pero digo, creo que somos todos más parecidos, ¿no? Digo, hoy somos todos, o sea, a pesar de que hablo de la diversidad, también creo que el hecho de estar vibrando lo mismo es muy fuerte, ¿no? Así que, nada, que yo sea entrevistada y que ustedes me hayan entrevistado, puede ser perfectamente al revés, ¿no? Digo, en definitiva creo que tiene que ver con esta cuestión de podemos estar en distintos lugares, pero estamos sintiendo lo mismo. Y esto es muy fuerte, y esto ayuda mucho a empatizar, porque estamos sintiendo lo mismo. Las personas estamos sintiendo lo mismo, estamos atravesando por por las mismas cosas. Eso creo que nos tiene que dar fuerzas de también sentir que juntos podemos salir adelante, podemos hacer cosas juntos. Yo, mira, el otro día leía que General Motors y Unilever en Argentina hicieron un acuerdo que lo propone Unilever para poder tener durante estas circunstancias colaboradores de General Motors trabajando en Unilever, porque claramente Unilever fabrica productos de limpieza y alimentos, cuidado del hogar, cuidado personal y alimentos, y General Motors ya sabemos qué hace, ¿no? Entonces, la verdad es que la industria automotriz en este momento ya venía sufriendo bastante la industria automotriz, y en Argentina ni les cuento, esto es como todavía peor, digamos, ¿no? Y la verdad es que, digo, me parece que es un ejemplo de si es que tienen que ver General Motors y Unilever, ¿no? Y bueno, pero sus plantas tienen proximidad y también ahí aparece la empatía, el sentido de solidaridad, el sentido de urgencia, porque parte de esto era, bueno, es difícil implementarlo porque salta el de legales que dice, bueno, no, pero la RT, pero en realidad, ¿qué pasa si la persona tiene un accidente yendo a trabajo cuando el trabajo es otro? Y la verdad, en realidad, es que dejemos un poco toda la burocracia. Es más, las compañías han tenido que dejar mucha burocracia de lado. Miren los bancos, todas las compañías que por un tema de seguridad informática, de confidencialidad, decían, no, en este negocio es imposible directamente hacer home office porque hay compañías de consultoras Big Four que por pedido de sus clientes que yo conozco, ¿no? Todos hacían home office excepto lo que tenían de cliente tal, porque dentro del contrato decía, no puede salir la notebook con información nuestra de tu oficina. Y hoy, ¿qué habrá pasado con ese contrato? O te paro el proyecto, o bueno, queda ahí la oficina en la computadora, ¿no? Entonces, todo el mundo tuvo que flexibilizarse. Y en esta flexibilización también encontramos la solidaridad del otro, en los que también esto les despierta solidaridad. Y puedo hablar de la solidaridad de distintos lugares, pero pongámoslo dentro de este marco de las compañías, pensar en que entre las compañías también pueden ayudarse y buscar estrategias entre ellas para no despedir gente. Y decir, mira, yo estoy desesperado, yo ya sé que hay gente dentro de tu compañía que sabe hacer esto. Aplicado, no sé, a las autopartes, y los nuestros son productos de limpieza, pero saben hacer esto. Bueno, que vengan, ¿no? Entonces, creo que también ahí está la creatividad
de todo lo que se puede hacer antes de llegar a decir, bueno, esto no tiene solución y porque estoy en una industria no esencial y que no tiene, o no es tan fácil vislumbrar el futuro, por lo menos de acá al mediano plazo, ¿qué hacemos, digamos, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos entre nosotros? Porque estamos sintiendo lo mismo. Me encanta, me encanta. Pues, Caro, te agradezco muchísimo. De mi parte, ahorita Tico nos dirá también qué siente, seguramente algo similar. Ha sido un placer escucharte. Ojalá que esto se repita y podamos seguir haciendo cosas juntos. Creo que podríamos seguir hablando muchísimo porque hay temas que se quedaron en el tintero, pero bueno, teníamos ahí solo esta hora disponible para poder, pues, llegar tan profundo como pudiéramos. Nuevamente, gracias por tu tiempo y pues de mi parte desearte lo mejor, que sigamos adelante y creciendo todo lo que se pueda. Listo, Alex. Gracias, Caro. Igualmente, muchas gracias por el tiempo, por varios conceptos. Yo me quedo con una frase que dijiste que me sigue haciendo pensar en este asunto de que el virus va más rápido que todos nosotros juntos. Me gustaría pensar que si nos juntamos mejor, aunque estemos más lejos que nunca, le vamos a poder ganar no solamente médicamente, sino con creatividad, con consensos, con colaboración, con innovación, con contribuciones entre nosotros. Y me quedo con ese reto, me quedo en cómo le podemos hacer nosotros tres, más algunas personas que nos están escribiendo, de ver cómo podemos ir un poco más rápido que el virus, porque este no va a ser el último. Tendremos que ser mucho mejor equipo entre todos, tenemos que ser mucho mejores aliados y poder luchar contra lo que venga. Y con ese optimismo que te caracteriza, que nos contagias, y súper agradecidos por tenerte aquí, esperando que sea la primera de muchas. Bueno, gracias a ustedes, les mando un beso enorme y bueno, cuídense todos, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Chao, Caro. Chao, chao.